Un policía golpeó a una chica de piel oscura que iba en bicicleta y la dejó tirada en la calle. No tenía idea de quién era. Resultó ser la creadora de una marca de ropa usada por millones en todo el mundo. Cuando su madre dijo la verdad, se convirtió en un escándalo nacional. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La tarde se había doblado en ese silencio pesado que a veces se posa sobre la ciudad cuando el sol se esconde demasiado rápido y las calles empiezan a vaciarse. Aliyah Johnson ajustó la correa de su mochila y se acomodó en el asiento de la bicicleta mientras pedaleaba por una calle angosta bordeada de escaparates apenas iluminados. El aire llevaba un tenue rastro de comida frita y humo de escape, una mezcla que ya se había vuelto parte de su trayecto nocturno desde el estudio hasta casa. Para la mayoría, ella era solo una joven anónima sobre dos ruedas, con jeans sencillos y una sudadera oscura con la capucha levantada contra el frío creciente. Pocos, si acaso alguien, podían adivinar que la ropa que llevaba puesta pertenecía a la marca que ella misma había construido con sus propias manos. Una marca que se había vuelto casi omnipresente en todo el país. Había diseñado colecciones que usaban tanto celebridades como estudiantes de secundaria, pero nadie fuera de su círculo de asistentes y proveedores conocía su rostro. Así le gustaba. El anonimato le permitía trabajar en paz, caminar por la vida sin la mirada inquisitiva que la fama suele traer. La marca hablaba más fuerte que su nombre. Sus pensamientos no estaban en el trayecto en sí, sino en los diseños que había dejado colgados en las paredes de su pequeño estudio. Llevaba semanas bosquejando ideas para una nueva colección inspirada en el movimiento de las aves, con telas que fluyeran como alas y líneas tan agudas como garras. Pensaba en qué casas textiles podrían producir las texturas que buscaba, en los plazos para el próximo lanzamiento, en si los socios de producción en el extranjero podrían manejar el teñido sutil que deseaba sin arruinar la integridad del diseño. Su mente siempre giraba, nunca quieta, nunca del todo en reposo. Había soñado con esa vida cuando era adolescente y llenaba los márgenes de sus cuadernos con bocetos, y ahora lo tenía. Sin embargo, seguía siendo un fantasma en su propia industria por elección. Se detuvo un momento en una tiendita de la esquina para comprar una botella de agua, saludando con un gesto al cajero que apenas le devolvió la mirada, y luego la guardó en su mochila. Las calles estaban más silenciosas ahora. El tráfico se concentraba en las avenidas principales, y ella decidió cortar camino por una calle lateral que le ahorraría varios minutos. El cielo estaba teñido aún con los últimos tonos del crepúsculo, púrpura que se desvanecía en negro, y a lo lejos zumbaban las luces fluorescentes de una farmacia. Fue allí, en ese tramo de calle, cuando escuchó el crujido de unas llantas contra el asfalto. Una patrulla policial se acercó lentamente detrás de ella, y luego se detuvo de golpe a un costado. Dos oficiales bajaron del auto, sus botas golpeando el suelo con un ritmo firme y seguro. «Buenas noches», dijo uno de ellos, aunque su tono no tenía nada de cordial. «Detente ahí mismo». Aliyah redujo la velocidad, con el corazón dándole un salto nervioso. Había aprendido hacía mucho a no discutir, a no mostrar miedo, pero no pudo evitar que se le cerrara la garganta mientras acercaba su bicicleta a la acera. Uno de los oficiales, alto y corpulento, de cabello rubio cortado al ras, ajustó el cinturón como preparándose para una confrontación. El otro, más joven pero con la misma postura recelosa, empezó a rodearla ligeramente. «¿A dónde vas?», preguntó el mayor. «A casa», respondió ella con calma, manteniendo la voz firme. «¿Dónde queda eso?» «Al este, a unas cuadras de aquí». Él miró la mochila colgada sobre su hombro. «¿Qué llevas en la bolsa?» «Mis cosas, ropa, cuadernos de bocetos». «¿Tienes identificación?» «Sí, en el bolsillo delantero». Se inclinó despacio, con cuidado, hacia su mochila, pero antes de que pudiera abrirla, el oficial más joven dio un paso brusco al frente. «No hagas movimientos repentinos. Solo iba a...» empezó ella. «Manos donde pueda verlas», ladró el mayor. Aliyah se congeló, levantando ligeramente las manos, las palmas hacia afuera. El pecho se le oprimió. Había visto demasiadas noticias, escuchado suficientes advertencias de sus amigos y de su madre como para saber cuán rápido esas situaciones podían torcerse. Intentó controlar la respiración,
recordándose que no había hecho nada malo. «Necesito sacar mi identificación», dijo. El mayor se acercó, con la mirada entrecerrada. «Nosotros la sacaremos. Baja de la bicicleta». Ella pasó la pierna con cuidado, poniéndose de pie. La bicicleta se tambaleó un poco contra la acera. Los oficiales la rodeaban como lobos tanteando a un ciervo débil. «¿Vives por aquí?», insistió el más joven. «Sí, como dije, al este». «Qué curioso», murmuró el mayor. «Recibimos una llamada hace un rato sobre un sospechoso en bicicleta. Coincide con tu descripción». «¿Qué descripción?», preguntó incrédula, la voz quebrándose. «Solo vengo de trabajar». «No te pongas lista», espetó él. El joven dio un paso adelante y agarró el manubrio de la bici, revisando la mochila como si esperara encontrar algo oculto. «¿Y esto?», dijo abriendo el bolsillo delantero sin esperar respuesta. Sacó un cuaderno de bocetos y hojeó las páginas llenas de dibujos de prendas, líneas intrincadas y conceptos atrevidos. «¿Clase de arte?», se burló. «Soy diseñadora», respondió Aliyah, ahora con voz más firme, aunque el estómago se le anudaba. El oficial soltó una corta carcajada burlona y arrojó el cuaderno al suelo. Las páginas se abrieron sobre el pavimento, algunas manchándose con la tierra. Aliyah se agachó instintivamente para recogerlas, pero antes de que pudiera, el mayor le empujó el hombro. Ella tropezó y cayó de rodillas contra el suelo. «No te muevas», ordenó. «Solo estoy recogiendo mis...». Su rodilla se clavó en su muslo con brutalidad, forzándola contra el cemento. Un crujido seco y brutal llenó el aire, inconfundible. El dolor le atravesó la pierna como un rayo, blanco y ardiente. Su grito rasgó la noche, pero nadie respondió. La calle estaba demasiado vacía, demasiado silenciosa. Su cuerpo se encogió bajo el ataque, las manos temblando mientras intentaba protegerse. «Por favor», jadeó, «no hice nada». «Deja de resistirte», gruñó él. «No me estoy resistiendo». Pero su voz se quebró, ahogada bajo el ruido de botas contra el pavimento y el peso aplastante sobre su pierna. Sintió los huesos desplazarse, rechinando de formas inhumanas. La vista se le nubló, los oídos le zumbaban como si todo quedara lejos, incluso los insultos que le escupían. Al fin los oficiales se apartaron. El mayor ajustó otra vez su cinturón, respirando agitado. El joven miró su cuerpo encogido en el suelo, luego a su compañero. «Ya está», dijo sin emoción. «Escribe que se resistió», murmuró el mayor. «No necesitamos líos esta noche». «¿Y una ambulancia?», «Se las arreglará». Los pasos se alejaron, resonando en los muros. Se cerraron puertas de auto. Llantas chirriaron. Y luego, silencio. Aliyah quedó tirada en el callejón, la respiración entrecortada, el cuerpo estremeciéndose por el shock. El mundo se inclinaba, el pavimento áspero contra su mejilla, el olor a aceite y basura llenando su nariz. La pierna ardía y se congelaba al mismo tiempo, sus manos arañando inútilmente el suelo. Los minutos se estiraron como eternidades. Pensó que se desmayaría, y en parte lo deseaba. El sonido de pasos la sacó de ese vacío. Un perro ladró a lo lejos, y luego una voz femenina exclamó: «Dios mío, ¿estás bien?». Aliyah apenas pudo responder. La mujer forcejeó con su teléfono, llamando a emergencias, arrodillándose junto a ella, murmurando palabras que Aliyah no alcanzaba a entender. Quiso suplicar que no llamara a nadie, que no involucrara otra vez a la policía, pero la garganta estaba seca, la voz rota. Finalmente fue levantada, envuelta en un torbellino de sirenas y luces rojas que la llevaron a los brazos de los paramédicos. Las luces del hospital eran cegadoras, estériles, frías. Enfermeras se movían con rapidez a su alrededor, con voces cortantes y profesionales. Preguntas iban y venían, pero no tenía fuerzas para responderlas todas. Palabras como fractura compuesta y cirugía flotaban en el aire como objetos extraños, desprendidos de la agonía que la atravesaba. Horas después, cuando la peor tormenta inicial había pasado, Aliyah yacía en la cama, la pierna sujeta en férulas temporales, los analgésicos adormeciendo los filos del dolor. Sus pensamientos vagaban, dispersos, aferrándose solo a la tenue imagen del rostro de su madre. Dudó si debía llamarla, si debía contarle.
Pero antes de decidir, la puerta se abrió. Allí estaba. La doctora Carol Johnson aún vestía su uniforme médico, los ojos afilados por la preocupación. Bastó una sola mirada a su hija para que el aire se le atascara en el pecho. La visión de esa pierna destrozada le arrancó las fuerzas, pero se obligó a mantenerse firme. «Mamá», susurró a Aliyah, con voz débil y labios temblorosos. Él me la rompió. Carol se inclinó enseguida a su lado, acariciando su cabello, conteniendo la oleada de furia y dolor que amenazaba con arrastrarla. No preguntó cómo, todavía no. No exigió explicaciones. Solo tomó la mano de su hija, con la mandíbula apretada en una resolución sombría. La noche se alargó alrededor de ellas, y aunque Aliyah se hundió en un sueño agitado bajo los fármacos, su madre permaneció despierta, sus pensamientos afilándose en algo más peligroso que el miedo. Porque el silencio en esa habitación ya pesaba con la carga de una batalla que ninguna había pedido, pero que ahora no podrían evitar. De las luces del hospital y el sonido constante de los monitores, marcando el tiempo como metrónomos impacientes. Aliyah se sumía y emergía del sueño inducido por los fármacos, con respiraciones cortas y el ceño fruncido, como si incluso en sus sueños quedara grabada la huella del dolor. Carol Johnson, su madre, no se apartó de su lado en ningún momento. Permaneció rígida en la dura silla junto a la cama, con los brazos cruzados con fuerza, como si solo con su voluntad pudiera impedir que el mundo de su hija se desmoronara aún más. Carol llevaba décadas trabajando en medicina. Había visto el trauma en todas sus formas: heridas de bala, sobrevivientes de choques automovilísticos, niños que habían caído desde ventanas. Creía haber desarrollado una armadura, una distancia que le permitía seguir adelante, seguir salvando vidas. Pero nada en su experiencia la había preparado para ver a su propia hija, rota en una cama de hospital, con la vitalidad drenada de su rostro. Lo que contemplaba no era solo una herida, era un acto de violación, y el vacío en los pasillos del hospital le revelaba una verdad inequívoca. Ya había esfuerzos para enterrar lo sucedido. Al principio se notaba en los detalles más pequeños. La enfermera que había admitido a Aliyah evitaba mirarla a los ojos cuando Carol pedía explicaciones sobre lo registrado en la ficha clínica. El informe indicaba trauma accidental por caída de bicicleta. Una línea tan insípida y genérica que parecía copiada y pegada de un formulario estándar. Ninguna mención de policías, ninguna mención de fuerza. Solo una caída, como si los huesos se hubieran roto solos. Cuando Carol preguntó por el cirujano ortopédico asignado al caso, la enfermera balbuceó que todavía estaba pendiente, a pesar de que ya habían pasado horas. Carol permaneció de pie en el pasillo, mirando las pantallas, los pasos apresurados de los residentes que fingían no verla. Reconocía ese patrón. Era la misma estrategia de siempre en las instituciones. Evitar los detalles, pasar la responsabilidad, asfixiar la verdad bajo capas de papeleo hasta que desaparezca. Pero esta vez no lo permitiría. Esta vez no dejaría que el silencio ganara. Por la mañana, cuando los analgésicos habían sumido a Aliyah en un frágil descanso, Carol salió al aire frío, con el teléfono apretado en la mano. Deslizó la lista de contactos, los dedos temblando, sin saber a quién llamar, sin saber por dónde empezar. Pensó en abogados, en periodistas, en antiguos colegas que quizá aún le debían favores. Pero la verdad era más simple, más clara. El primer paso debía ser una señal, una bengala encendida en la oscuridad. Abrió la cámara, la levantó hacia su hija acostada en la cama, pálida y frágil, y tomó una sola fotografía. El rostro de Aliyah estaba girado hacia la ventana, el yeso pesado elevándose desde la cama como un monumento severo. Sobre la mesa, al lado de ella, yacían las páginas recuperadas de su cuaderno de bocetos, manchadas de tierra, pero todavía vivas con movimiento. Prueba de quién era y de lo que llevaba dentro. Carol subió la imagen y por un instante sus manos vacilaron en el teclado. Era doctora, entrenada para hablar con hechos, para medir cada palabra, pero esta vez escribió como madre. Esta es mi hija. Su nombre es Aliyah Johnson. Anoche fue golpeada por oficiales de policía
y dejada en la calle con la pierna destrozada. Tiene 25 años. También es la diseñadora y fundadora de la marca que usas todos los días. Has vestido sus prendas, las has publicado en tus redes, las has visto en celebridades y desconocidos por igual. Conocías su trabajo. No conocías su nombre, ahora lo sabes, y sabes lo que le hicieron. Presionó publicar, y se quedó inmóvil, conteniendo el aliento como si el peso de esas palabras pudiera aplastarla. Durante varios minutos, nada ocurrió. El feed permaneció quieto, el hospital zumbando con su indiferencia. Entonces su teléfono vibró una vez, luego otra y otra más. Las notificaciones comenzaron a llegar, multiplicándose como chispas sobre un campo seco. En una hora miles ya habían compartido la publicación. Desconocidos dejaban comentarios, algunos incrédulos, otros indignados, muchos con mensajes de solidaridad. Una joven subió una foto usando una sudadera de Aaliyah y escribió: "No la conocía, pero la llevo conmigo todos los días. No podemos quedarnos callados". Un músico republicó la imagen con el mensaje: "Justicia para Aaliyah". Blogueros de moda empezaron a unir piezas de rumores que habían escuchado años antes sobre la diseñadora anónima detrás de la marca, comprendiendo que por fin el rostro coincidía con el mito. Al caer la tarde, la etiqueta Justicia para Aaliyah ya era tendencia nacional. Gente subía fotos con sus diseños, de pie frente a espejos, en esquinas, en dormitorios y oficinas. Las imágenes formaban un mosaico de solidaridad, desconocidos unidos no solo por la tela, sino por la indignación. Carol permaneció junto a la cama de su hija observando esa oleada de mensajes, el pecho oprimido por una mezcla de miedo y orgullo. Sabía el precio de esa exposición. Sabía que la policía no se quedaría callada, que intentarían torcer la historia rápidamente. Pero también sabía que el silencio era peor. El silencio era lo que ellos esperaban, y por primera vez, el nombre de su hija no estaba oculto, no enterrado bajo la marca que había creado para protegerse. Ahora el mundo la veía, y veía también la verdad de lo que le habían hecho. Aaliyah despertó un instante esa noche, con los ojos vidriosos bajo la tenue luz del hospital. «¿Qué pasa?», preguntó débilmente, la voz áspera. Carol le apartó suavemente el cabello. «La gente lo sabe, hija». «Ya saben tu nombre». Los labios de Aaliyah se entreabrieron con desconcierto. «No se suponía que...». «Tenía que ser así», respondió Carol con dulzura. «Tú les diste belleza. Ahora ellos te darán fuerza». Los ojos de Aaliyah volvieron a cerrarse, la agotadora somnolencia arrastrándola. Pero Carol permaneció erguida, despierta, contemplando el movimiento pausado de su pecho. La publicación había sido el primer paso. Lo que venía después sería más duro, más arriesgado. Pero ya no había vuelta atrás. Afuera la ciudad ya zumbaba con una historia que no podría esconderse. Y dentro de esa habitación, una madre se preparaba para una batalla que nunca imaginó, pero que sabía que no podía perder. Los días que siguieron se sintieron como observar una chispa encenderse en un campo seco. Al principio fueron solo unas cuantas voces dispersas en redes sociales, unas pocas republicaciones de entusiastas de la moda y cuentas pequeñas que decían no poder creer que la mujer que veían en una cama de hospital fuera la misma que estaba detrás de la marca que adoraban. Pero en cuestión de horas el goteo se volvió corriente, y en un día, un torrente. El nombre de Aaliyah Johnson estaba en todas partes. Durante años había trabajado deliberadamente en la sombra, dejando que la ropa hablara por ella, construyendo un universo de estilo sin mostrarse jamás a la luz pública. Ahora, contra su voluntad, su rostro y su historia se transmitían a desconocidos alrededor del mundo. Los medios empezaron a recoger la publicación que Carol había escrito. Blogs locales sacaron notas rápidas sobre la misteriosa diseñadora, cuya identidad había salido a la luz de forma violenta. De ahí la cobertura creció sin control. Un sitio de farándula conectó viejas entrevistas anónimas de proveedores que hablaban de una joven mujer negra con ojo agudo y una determinación implacable, con la revelación de que Aaliyah era precisamente esa mujer. Para la segunda noche, periódicos nacionales ya titulaban «¿Quién es Aaliyah Johnson?», y la diseñadora oculta cuya voz fue quebrada pero no silenciada. Dentro del hospital, Aaliyah luchaba con esa exposición indeseada.
Siempre se había visto como el fantasma de su propio imperio, creando colecciones en silencio mientras otros las modelaban, mientras su logo anónimo se multiplicaba por el mundo. Ahora su rostro estaba en todas partes, en pantallas, en hashtags, en fotos que extraños compartían con mensajes conmovedores. Yacía en la cama, el cuerpo pesado por los medicamentos, la mente dando vueltas sin rumbo. Quería ser invisible, pero la invisibilidad solo le había dado vulnerabilidad. Fue esa invisibilidad la que le dio a los oficiales la seguridad de dañarla sin pensarlo dos veces. Ahora la gente la conocía, y ese conocimiento ardía como herida y como escudo al mismo tiempo. El personal de su estudio empezó a mandarle mensajes de apoyo. Asistentes contaban que clientes inundaban el correo no para comprar ropa, sino para mandar palabras de solidaridad. Proveedores que antes la trataban con frialdad, ahora le escribían correos personales expresando indignación. Una costurera en Los Ángeles publicó un video mostrando una chaqueta suya y diciendo: «He estado orgullosa de coser sus diseños por años. Ahora estoy orgullosa de decir su nombre». El efecto fue inmediato y rotundo. Gente que nunca se había preocupado por quién hacía la ropa que vestía, estaba ahora unida en defensa de la mujer silenciosa detrás de ella. Pero la reacción contraria llegó igual de rápido. El departamento de policía emitió un comunicado breve asegurando que los oficiales habían respondido a conducta sospechosa y que la sospechosa había resistido instrucciones legales. Se negaron a dar los nombres de los involucrados, alegando investigación interna en curso. Casi de inmediato, cuentas en los márgenes de Internet comenzaron a empujar narrativas alternativas. Aparecieron publicaciones alegando que Aaliyah tenía un historial de confrontaciones, aunque no existía tal historial. Reaparecieron fotos borrosas de fiestas universitarias, despojadas de contexto y presentadas como evidencia de una personalidad problemática. Foros anónimos la acusaban de buscar fama. Afirmaban que su madre había montado la foto para llamar la atención. Carol vio desarrollarse estos ataques con una mezcla de furia y resignación lúcida. Sabía que la difamación vendría. Era la forma en que el sistema se protegía. Pero también notó algo inesperado. Por cada ataque, había decenas, a veces cientos de voces que respondían en defensa. Extraños denunciaban las mentiras, subían capturas de la historia de la marca, señalaban lo obvio en la campaña de desprestigio. Carol comprendió entonces que la historia había rebasado su control, incluso el de Aaliyah. Ahora pertenecía a la gente, a una voz colectiva que no permitiría que el relato se torciera en silencio. Por todo el país comenzaron a surgir manifestaciones espontáneas. No eran marchas tradicionales, sino gestos simbólicos, silenciosos, pero poderosos. En Atlanta, un grupo de estudiantes se reunió en un parque vistiendo únicamente piezas de la marca de Aaliyah. Permanecieron en silencio durante una hora, con carteles que decían: «Te vemos» y «Justicia para Aaliyah». En Nueva York, decenas de jóvenes caminaron por Times Square usando sus sudaderas, su sola presencia convertida en protesta contra el borrado. Las redes sociales se llenaron de estas imágenes, cada una reforzando la idea de que sus diseños eran más que tela. Eran una bandera de resistencia. Mientras tanto, en el hospital, Aaliyah lidiaba con emociones encontradas. Su cuerpo seguía destrozado por el dolor, la pierna atrapada en un yeso rígido que parecía burlarse de su independencia. Se sentía vulnerable, expuesta, atrapada. Y sin embargo, cuando abría el teléfono y veía a miles de desconocidos vistiendo sus creaciones como símbolos de desafío, algo despertaba dentro de ella. Nunca había buscado la fama, pero quizá la fama la había encontrado a ella por una razón. Una noche miró a su madre con ojos cansados. «No quería esto», susurró. «Lo sé», respondió Carol, con voz firme pero calmada. «Pero ya está aquí, y a veces lo que no quieres es precisamente lo que estás destinada a cargar». «Pero lo van a torcer», dijo Aaliyah. «Van a hacer de mí algo que no soy. Ya lo están haciendo». Carol tomó su mano y la apretó con suavidad. «Entonces les mostramos quién eres realmente. No lo que ellos dicen. Tú diste belleza a la gente, Aaliyah. Ahora les das verdad». Las palabras resonaron dentro de Aaliyah mucho después de que su madre saliera a buscar agua en la máquina del pasillo. Miró al techo, a las luces fluorescentes parpadeantes,
y por primera vez desde la agresión comenzó a considerar que quizás su vida ya no podría volver a ser la misma. Quizás ya no era simplemente la diseñadora silenciosa en la sombra. Quizás ahora era otra cosa, una voz necesaria aunque no la hubiera pedido. Fuera de la ventana del hospital, la ciudad palpitaba con tensión. Las manifestaciones se expandían, los hashtags se multiplicaban, los murmullos se transformaban en exigencias. La policía intentaba apretar el control, desestimar las protestas como ruido pasajero, pero las imágenes seguían llegando. Calles llenas de figuras silenciosas vestidas con su marca, murales con su silueta en bicicleta, peticiones acumulando decenas de miles de firmas. Lo que había comenzado como el grito desesperado de una madre en Internet se había convertido en un clamor nacional. Aliyah, aún atrapada en su cama de hospital, solo podía mirar desde lejos, con el corazón dividido entre el miedo y la determinación. Y sin embargo, en la quietud de su habitación, con los monitores marcando un pulso constante y el mundo afuera rugiendo su nombre, entendió una verdad que se le había ocultado demasiado tiempo. Había pasado años siendo invisible, y esa invisibilidad casi le había costado la vida. Ahora, contra su voluntad, pero con la fuerza de miles detrás, era vista. Y una vez vista, ya no podía ser invisible otra vez. El fuego ya había prendido, y sin importar cuánto intentaran las autoridades sofocarlo, las llamas solo crecían más alto. La siguiente fase, comprendió a Aliyah, la pondría a prueba de maneras que nunca había imaginado. Cerró los ojos, aferrándose a las palabras de su madre. Si iban a torcer su imagen, ella misma la moldearía de nuevo. Si querían silenciarla, aprendería a hacer que su voz resonara más allá de lo que la tela jamás había hecho. Y mientras la noche avanzaba, con la pantalla de su teléfono aún iluminándose con mensajes de desconocidos, pronunciando su nombre, Aliyah comprendió. La lucha ya no era solo sobre ella. Era por cada rostro oculto, cada voz ignorada. Era por el silencio impuesto durante demasiado tiempo. Ya no era invisible, era un símbolo. Y aunque el peso de esa verdad la aterraba, también le daba una nueva clase de fuerza. La fuerza de saber que no estaba sola. La tormenta ya se había desatado por completo, y para cuando dieron de alta a Aliyah del hospital, el mundo fuera de su pequeña vida había cambiado. Lo que había empezado como el ruego desesperado de una madre en Internet se había convertido en un terremoto cultural que se negaba a apagarse. Las protestas no se habían reducido. Al contrario, se habían multiplicado, extendiéndose de ciudad en ciudad, sostenidas por la fuerza tranquila de personas que veían en ella no solo a una víctima, sino a un reflejo de sí mismas. Los noticieros ya no podían ignorarlo, aunque los funcionarios se apresuraban a manipular el relato a su favor. Conductores de televisión que antes eran cautelosos ahora decían su nombre completo con solemnidad, retratándola como símbolo de resistencia. Aliyah se estremecía al verlo, porque sabía que la imagen que la gente contemplaba no era toda ella, sino un reflejo refractado por la indignación. Y sin embargo, comprendía que algo más grande que ella estaba ocurriendo, algo de lo que ya no podía apartarse. La primera vez que accedió a hablar en público no fue en un tribunal ni en un estudio con cámaras y maquillaje, sino desde su cama de hospital a través de una simple videollamada. No llevaba un atuendo elaborado, solo una sudadera sencilla de su propia colección, con el logo pequeño en el pecho. Su rostro seguía pálido tras semanas de dolor y medicación, pero sus ojos estaban firmes al mirar al lente. Intentaron romperme, dijo con voz serena y deliberada. Y sí, rompieron mi pierna, pero no rompieron mi voluntad. Yo creo ropa para dar fuerza, para que la gente se sienta vista. Y hoy siento la fuerza de todos ustedes que se levantaron cuando yo no podía. Esto es más grande que yo. Se trata de todos nosotros. Merecemos caminar libres, respirar libres, vivir sin miedo. Y ya no soy invisible. El video se propagó como una ola. Los noticieros lo repitieron sin descanso, analizando cada frase. Las redes lo llevaron más allá de idiomas y fronteras, multiplicando sus palabras hasta alcanzar rincones lejanos. En plazas de distintas ciudades proyectaron su mensaje en muros de edificios. Estudiantes lo mostraron en salones de clase.
Para muchos era la primera vez que la escuchaban hablar, y la calma en su voz cortaba más hondo que cualquier discurso político. Mientras sus palabras viajaban, la presión sobre el departamento de policía aumentaba. Periodistas destaparon casos antiguos que se parecían demasiado al suyo. Quejas de fuerza excesiva desestimadas, reportes escritos con frialdad, familias intimidadas hasta el silencio. Patrones que habían permanecido ocultos bajo lenguaje burocrático salieron a la luz, cada revelación alimentando más indignación. Los funcionarios intentaron calmar el fuego con promesas de revisiones y reformas, pero las historias seguían acumulándose. Ya no se trataba de un oficial o de una noche. Era un sistema entero que por demasiado tiempo había permitido que la violencia se disfrazara de orden. Aliyah seguía estas noticias desde su cama, con una mezcla de validación y tristeza. Cada historia confirmaba lo que le habían hecho, pero también le recordaba que no estaba sola en su sufrimiento. Había otros niños y niñas, mujeres y hombres dejados en callejones o aceras, rotos, sin que nadie dijera sus nombres. Comprendió que la carga que llevaba ahora no era solo su dolor, sino la memoria de todos ellos. Su propia recuperación fue lenta y brutal. La fisioterapia marcaba el ritmo de sus días, ejercicios inclementes, el dolor un compañero constante. Algunas mañanas su cuerpo se resistía tanto que creía que caería antes de empezar siquiera. Su terapeuta, un hombre paciente pero implacable llamado Daniel, la guiaba con firmeza. Le recordaba el progreso cuando ella no veía ninguno. Le señalaba su fuerza cuando solo sentía debilidad. «Empujas más que muchos hombres adultos que he tratado», le dijo una vez. Ella sonrió apenas, contestando, «Ellos no tienen mi razón», porque para Aliyah, cada paso doloroso no era solo para ella, sino para los incontables que quizá nunca caminarían libres otra vez. Cartas y dibujos de desconocidos comenzaron a llegar. Niños enviaban bocetos de ella con capas y coronas. Adolescentes escribían que su historia les había dado valor para hablar en clase o enfrentarse a abusadores. Padres le agradecían por recordarles proteger la voz de sus hijos. Cada mensaje, por pequeño que fuera, se convertía en combustible para su espíritu. Una vez que pudo volver a su estudio, suficientemente fuerte, colgó algunos en la pared, rodeándose de recordatorios de que su dolor se había transformado en algo más grande, algo compartido. Meses después, cuando al fin pudo ponerse de pie con muletas, su equipo preparó el primer desfile desde el ataque. No estaba pensado como espectáculo, sino como declaración. El recinto era modesto comparado con los salones grandiosos de la industria, pero estaba cargado de expectativa. Diseñadores, periodistas y gente común se reunieron, esperando no solo ver ropa, sino el regreso de la mujer cuyo nombre ya conocían. El desfile comenzó en silencio. Las primeras modelos caminaron con prendas distintas a todo lo mostrado antes. Telas pesadas que parecían cadenas sobre los hombros se transformaban en delicados patrones, semejando alas. Chaquetas que empezaban con líneas duras y rígidas se abrían en siluetas fluidas. El mensaje era claro: transformación, resiliencia, cadenas convertidas en libertad. Cada pieza llevaba el eco de su lucha, el dolor transmutado en diseño. El público permaneció en silencio, sin aplaudir al inicio, observando con reverencia, como si fueran testigos de algo sagrado. Y entonces, cuando la última modelo se retiró, apareció Aliyah. Caminaba despacio, apoyada en sus muletas, el rostro sereno pero resuelto. La multitud se levantó al unísono, el aplauso resonando en la sala. Algunos gritando su nombre, otros de pie en silencio con lágrimas en los ojos. Llegó al centro de la pasarela, se detuvo y miró al mar de personas. Por primera vez no se escondió. Por primera vez aceptó ser vista. Sonrió en una sonrisa de triunfo, sino de aceptación, y luego inclinó ligeramente la cabeza antes de dar la vuelta. Esa noche, en la quietud de su apartamento, sentada con su madre, estaba exhausta pero en paz. Carol le sirvió una taza de té y dijo con suavidad: «Sabes que esto no es el final, ¿verdad?» «Lo sé», respondió Aliyah en voz baja. «Es el comienzo de otra cosa». Afuera, el mundo había cambiado. El departamento enfrentaba supervisión federal, oficiales fueron suspendidos,
El ayuntamiento discutía reformas. Pero lo más importante, la gente había encontrado su voz. Las protestas habían dado paso a movimientos. Los consejos locales votaban nuevas juntas de supervisión. Y los jóvenes seguían vistiendo su marca no solo como moda, sino como declaración. La cicatriz en su cuerpo permanecería, un recordatorio constante de la violencia sufrida. Pero ya no era solo una marca de dolor, era prueba de supervivencia. Aliyah se recostó, cerrando los ojos, las palabras de su madre flotando aún en el aire. Pensó en las cartas guardadas en su cajón, en los dibujos colgados en su estudio, en las multitudes que gritaban su nombre no como marca, sino como persona. Alguna vez fue invisible, ya no lo era. Y aunque el peso de la visibilidad la asustaba, sabía que podía cargarlo no solo por ella, sino por todos los que habían sido silenciados. Por un largo momento se quedó escuchando la ciudad a través de la ventana, las voces flotando en la noche, recordándole que ya no estaba sola. Y en ese silencio comprendió la verdad que la había sostenido todo ese tiempo. Le rompieron el cuerpo, pero le dieron una voz al mundo, y esa voz no se iba a apagar. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos con más historias poderosas que aún están por venir. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado importantes para guardarlas solo para uno mismo.